Muy buenos días, chicos. Los saludamos a todos. Es un gusto encontrarnos Buenos por este medio. días. Reiteramos, mantengan sus micrófonos apagados. De esta manera no van a generar interferencia y todos podremos escuchar. Los que no quieran salir en el video, por favor apaguen sus cámaras. En este momento ya empezó la grabación, la cual va a subirse a YouTube, a los canales, para que los compañeros que no han visto, que no están aquí conectados, puedan entonces realizar posteriormente la clase. También se cargará el link en Classroom para que pueda ser vista posteriormente. Queremos compartir con ustedes un texto que encontramos en la Biblia, en el Salmo 121. Versículos 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta que se hace el salmista, y luego en el versículo 2 se responde de manera retórica: mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Cada uno de nosotros creemos que Dios es quien sustenta nuestra vida. Esta es nuestra clase de filosofía, grado noveno, segundo periodo. Así que voy a darles unas indicaciones generales para los que se están enlazando y que no se han suscrito. Queremos que ustedes puedan tener acceso a esta clase de filosofía a través de el Classroom. El Classroom es una herramienta desarrollada para que usted pueda tener acceso e interacción de manera dinámica a los aprendizajes. Cuando usted ingresa al Classroom, usted va a ingresar a una pantalla así una vez tenga inscritas sus diferentes materias. Tiene matemáticas, biología, química, sociales, español, inglés. Bueno, en este caso vamos a asumir que todas esas son diferentes y que yo voy a ingresar a la clase de filosofía. Al hacer el ingreso, porque ya estaba unido, entonces voy a llegar a este tabloide que son las novedades. En estas novedades pues se nos va diciendo qué hay pendiente y cuáles son las prioridades en el orden de publicación del más antiguo al más novedoso, el más nuevo, el último que se haya publicado. Aquí tenemos el link por el cual vamos a ingresar cada lunes a esta clase a la misma hora para tener entonces nuestro encuentro virtual. Y aquí hay otras actividades que se han presentado que hay pendientes por hacer. Y para saber todo el contenido de la clase, entonces usted ingresa al área de trabajo. En el área de trabajo, en la parte izquierda, encontramos todas las temáticas que vamos a abordar, los temas de este periodo. Son 4 temas que están listados aquí, son los mismos que aparecen aquí en estos títulos grandes en azul: mundo greco-latino, pensadores griegos y romanos, la helenización y pensamiento mítico americano. Al ingresar al abrir cada uno de ellos, entonces vamos a tener que se van a desplegar las diferentes actividades, los diferentes elementos que ya el profesor ha ingresado allí, que ha publicado para que estén visibles para ustedes. De esta manera, entonces usted podrá ingresar a cada una de las que están aquí, cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí vemos el primer componente de ellos es un contenido. Y eso no lo indica el logo. Este es un contenido que se puede descargar, que lo puedes bajar allí en clase posteriormente para revisarlo. Ahora más luego vamos a hablar de él. Tenemos también esta actividad que nos dice que hay que revisar un documental, y se nos ha dejado aquí el link para llegar a ese documental y poder visualizar lo que hay que ver. Y aquí también se nos ha dejado el mismo link, pero desde otra plataforma, para que ya sea que usted o lo quiere ver en YouTube o quiere verlo en Facebook, pueda visualizar. Eso está para entregarse
aquí dice para cuándo debe entregarse, entonces estar pendiente, realizar esa actividad durante esta semana para que la puedan entregar la próxima semana, el lunes a más tardar. Eso es lo que tenemos aquí. En los demás contenidos que tenemos aquí, a ustedes no les van a aparecer todavía porque no he publicado actividades ni contenidos en ellos allí, así que no los van a visualizar hasta que no empecemos a publicar en ellos algún aspecto. Por ahora a ustedes solo les va a aparecer el mundo grecolatino. La guitarra las tiene, creo que están guardadas, y mientras haya que me quite, creo que lo guardaron en biblioteca. No, creo que el profesor las guardó la yo agarré en clase ya en unos minutos. Esos son entonces nuestros contenidos en cuanto a lo que vamos a ver, vamos a estar tratando. Importante de ustedes el compromiso, el desarrollo. A la hora de estar en esa conexión, recuerde que si usted no quiere aparecer en internet, no quiere que su imagen, sus datos se visualicen, por favor apague su cámara. Si usted va a mantener abierta la cámara, recuerde que usted estará siendo grabado. Todas las muecas que usted haga van a aparecer en algún momento en el video. Si usted se saca un moco, si se limpia una oreja, si se rasca un piojo, eso va a salir allí. Por favor, téngalo en cuenta. Vamos a continuar entonces ahora con la temática del mundo greco-latino que les había mencionado, que queremos compartir y queremos empezar ese tema en esta clase. Así que vamos a compartirles a ustedes ahora esta otra pantalla para que puedan ver estos elementos. Ok, hay un error aquí. Algunas veces, mientras estemos en la clase, vamos a tener dificultades por el tema del internet, por el tema de la tecnología, así que seamos pacientes con algunos elementos que se nos puedan cruzar. Mientras nos abra la presentación, quiero escuchar si de referente a la temática alguno puede tener preguntas. Profe, ¿Yo es quién? yo. Todos somos yo. Ah, ok, Gina. Gina. Una pregunta. Todos los trabajos se envían por su correo y cada trabajo tiene una No, fecha por el correo específica, no. ¿cierto? En Classroom
a usted les aparece la opción de enviar en la actividad, en todas las actividades que tengan que enviarme algo, ahí les va a aparecer a la esquina derecha una opción donde dice cargar trabajo y enviar. Si usted quiere borrar ese trabajo, lo puede eliminar y volver a cargar otro y así sucesivamente, hasta que esté seguro de lo que está enviando. ¿Cómo les ha ido? Voy a activar el micrófono. ¿Listo? Bueno, listo. Gracias. Ya ha abierto la presentación Sí, aquí. Vamos entonces a compartirles ahora sí esta presentación que usted posteriormente pues podrá descargar allí y tener ese contenido porque ya está cargado ahí en la plataforma. Ok, vale, Dios que nos diga feliz día. Voy a darle la palabra a Marley Jimena. Hola Marley, ¿cómo estás? Un saludo fuerte, ¿cómo les ha ido? Esta es entonces la temática que vamos a estar revisando, que vamos a estar hoy explicándoles un poco acerca de ella. No la vamos a explicar toda, la idea es de que usted también pueda en casa reconocer los contenidos y apropiarse de ellos. Aquí por el tema del tiempo solo tendremos que hacerlo de manera rápida y de manera general. El mundo grecolatino. Grecia y Roma son dos de los grandes imperios de la antigüedad en la cual se da el comienzo de la filosofía. Es el mundo, es el contexto y es la localización geográfica en la cual surgen los pensadores, los hombres y mujeres que desarrollan este proceso de expansión del razonamiento, de profundizar en los conocimientos. Entonces aquí vemos lo que queda de ese mundo antiguo, que hoy solo son monumentos, ruinas donde vamos a tomar los selfies cuando vamos de turismo a estos lugares. Son lugares muy apetecidos en las rutas turísticas tanto de Italia como de Atenas. Aquí tenemos entonces lo que era el mundo griego en los diferentes momentos. El mundo griego empieza en el 2686 a.C. y se extiende hasta el 300 a.C. Como vemos es un periodo bastante extenso y en cada periodo hay varias cosas que desarrollan. Nuestro contexto en cada uno de esos fueron surgiendo diferentes elementos de los griegos. Y tenemos entonces lo que era el área original de Grecia. Un mundo sobre la península balcánica allí. Tenemos que ellos tenían entonces una mezcla de etnias. No es que fueran propios de allí todos, sino que al igual que cualquier lugar ha sufrido colonizaciones en ese momento y así entonces se formaron los griegos. Ya cuando se consolidaron, entonces empiezan ese proceso de expansión hacia Oriente, hacia Egipto, con sus influencias y con las llamadas conquistas para convertirse en el posterior imperio. Las condiciones geográficas están dispuestas aquí, eran territorios costeros, habían relieves montañosos, en los cuales se desarrollan entonces las polis. Aquí tenemos las ubicaciones de estas polis en los diferentes lugares de Grecia, las más sobresalientes: Tebas, Atenas, Corinto, Olimpia, ahí están. Y ese mundo griego organizado en polis, entonces tenía aquí la parte baja de la ciudad, conocida como el ágora, lo que nosotros conocemos hoy como la plaza de mercado. Junto a la plaza de mercado, el ágora, estaban entonces las residencias. Tenía la parte alta de la ciudad, la parte más elevada, entonces estaba dedicada a la parte religiosa y los edificios públicos, que se llama la Acrópolis.
El desarrollo de los griegos se da dado a las revueltas sociales, a las reformas sociopolíticas, el aumento de la población, así como hoy Colombia está aumentando en población, el mundo está creciendo. Hace poco llegábamos a los 7.000 millones y ya vamos por los 7.300 millones de habitantes en el mundo. Lo mismo pasaba en el mundo antiguo. Esa explosión demográfica hacía que se requirieran nuevos territorios, que se buscaran nuevas expectativas, y entonces los hombres de guerra, el ejército avanzaba, quien gobernaba pensaba en conquistar al pueblo vecino, a la ciudad vecina y apoderarse de sus riquezas de paso. Consecuencias, pues entonces está el surgimiento del comercio, llevar nuestra riqueza, nuestros desarrollos, nuestra agricultura, nuestros productos a otras localidades. Eso ha sido el dinamismo de allí. Las causas de la emigración. Entonces decimos que el conocimiento de los griegos ya tenía sembrado o estaba arraigado en las costas del Mediterráneo, pero tiende a expandirse, tiende a ir junto con la actividad comercial hacia otros momentos. La escasez de tierras de los campesinos, esa miseria, hizo que quienes gobernaban buscaran nuevos elementos para hacer sus colonias y así abastecer la polis. La posibilidad de llegar a ser esclavos por la deuda. Todos los países, y aún en ese contexto de las ciudades-estado, las polis, tenían miedo porque la deuda es uno de los factores que agobia a un estado. Hoy sabemos que Colombia ya está cerca de llegar al 50% del Producto Interno Bruto en PIB, en deuda. Entonces eso ya pone en riesgo el desarrollo del país, y eso era lo mismo que pasaba en Grecia. Por eso ellos entonces buscaban nuevos territorios para conquistar y con eso atraer riqueza, oro, plata a su imperio. Eso es lo que tenemos allí. Entonces aquí vemos esas emancipaciones, esos desplazamientos hacia nuevos territorios para hacer nuevas colonias en diferentes momentos, tanto al norte de África como en lo que se conoció como la antigua Asia, Roma, y allí tenemos eso. La sociedad griega entonces estaba compuesta por elementos diferentes que tenían una importancia muy relevante. La sociedad griega, al igual que la sociedad actual, estaba basada en el núcleo familiar. La familia era muy importante dentro del contexto griego, pero la cabeza de la familia era el padre. Por lo tanto, hablamos de una especie de familia basada en el patriarcado. El patriarca, el jefe del hogar, el hombre más antiguo, era quien mandaba a la familia y era el dueño de todas las propiedades, era quien decidía con quién se casaban los hijos, los nietos, era quien vendía las hijas para que se casaran o las daba en favor a algún amigo, a algún gobernante, para conseguir algunos favores o conseguir la aprobación dentro del contexto social de la polis. Así que esto es lo que tenía allí. Los hijos y las hijas vivían siempre al amparo de mamá en casa, que era la encargada de acompañar hasta los 7 años ese proceso educativo. A partir de esa edad, entonces, los hijos varones pasaban a la educación de la escuela. A los 18, estos iban a otros procesos que estaban a cargo de otros tipos de educadores para el desarrollo. Y posteriormente tenían entonces el caso del servicio militar, que también se ejercía a los 18 años de edad. Las familias que eran ricas y tenían un pedagogo
pues podían adquirir este servicio, y es lo que entonces tenemos en el caso de Alejandro Magno, que su padre, el rey Filipo, por ser rey tenía la capacidad de pagar y pudo contratar los servicios de uno de los mejores pensadores. Pero los que no tenían ese caso adquirían servicios a través de esclavos que tenían ciertos conocimientos en otra cultura, digamos, un esclavo que estuviese en Grecia, que fuera de Oriente, entonces tenía conocimientos que podía impartir de las matemáticas, de la música, y esto era lo que era aprovechado de esa manera. Aquí tenemos entonces la vestimenta diferenciada tanto para el caballero como para las damas, y aquí están pues las explicaciones. La alimentación de los griegos estaba basada en una dieta mediterránea, como se le conoce, los cereales, el pan, el queso, pescado, verduras, muchas aceitunas, higos y frutas, que es lo que están allí. Eso es una dieta que estaba allí. Para las clases medias pues estaba dificultada por su capacidad adquisitiva. Para los ricos pues gozaban de todos los privilegios y las bondades que tenían. ¿Qué significa ser un ciudadano griego? Entonces aquí tenemos una estratificación. Están los extranjeros, están los esclavos, están las mujeres y están los ciudadanos. Las mujeres no eran ciudadanos, los esclavos no eran ciudadanos y los extranjeros no eran ciudadanos. Los que eran ciudadanos eran los hombres mayores de 18 años que tenían posesiones, que tenían tierras, que tenían títulos, que tenían estudio. Esos eran los que eran considerados ciudadanos, y por ser ciudadanos tenían entonces la capacidad de decidir en lo que ocurría en la ciudad. Por ese contexto ellos podían entonces asumir quiénes podrían formar parte de determinados círculos y dictaban entonces el desarrollo de las costumbres allí. Ahora, veamos el otro contexto del mundo grecolatino. Es Roma. Aquí tenemos parte de la ciudad romana antigua. Lo que hoy queda de la gloria de Roma son estas columnatas, estos arcos, estas construcciones, esta basílica que todavía hoy en día está disponible para la visita del público. Roma es un pueblo que se desarrolló en la península itálica, o esta que la conocemos como la Bota Itálica, a orillas del río, está aquí, y alrededor de ese río entonces crece la península y la cultura. Hay dos contextos, está el contexto mítico y está el contexto histórico del imperio o del nacimiento de Roma. Roma, al igual que Grecia, también tuvo las mismas dificultades, o crecimiento de población, demanda de servicios, necesidades de productos, y por eso entonces empieza su expansión hacia las demás colonias, y se hace fuerte, enfrenta a los griegos y finalmente domina los territorios que eran antes de una construcción romana. Ahora, que eran parte de Grecia, llegan a ser ahora de territorio romano bajo el imperio. Aquí tenemos el desarrollo histórico de Roma. Roma inicia con una monarquía, con unos reyes, algunos buenos y otros malos, que los malos fueron conocidos como tiranos, y luego tenemos la etapa de la república. Quizás es la mejor etapa del imperio, porque el Senado era el encargado de llevar todas las cosas. Y aquí tenemos luego el desarrollo imperial, ya a cargo del César. El César elimina o le quita poderes al Senado y se declara a sí mismo como Dios en Roma, y exige la adoración y demás contextos que conocemos de la historia romana. De algunos el emperador Tiberio abogaba por
que se acabara el modelo del imperio y regresaran al modelo de la república porque reconocía que era bien. Uno de sus fundadores, el primer César, justamente se dio cuenta de eso, pero la ambición al poder hizo que no se regresara a la etapa de la república, sino que se consolidara aún más la tiranía a través de los gobernantes de los Césares. Y entonces tenemos los más oscuros, empezando quizás con Nerón, Calígula y otros más drásticos, hasta llegar al último, que fue Constantino, que está alrededor del año 400 y entonces termina. Aquí tenemos entonces los mismos elementos: el origen de Roma, los desarrollos que tiene y las expansiones que va logrando, y como vemos aquí ya en la etapa final, la romanización, hacer de que todo el imperio sea romano. Y en ese contexto es donde se encuentra entonces con el cristianismo. El cristianismo empieza a encontrarse con Roma. De hecho, en la historia sagrada, en la historia de la Biblia, nosotros encontramos que Roma es quien sacrifica a Jesús en una cruz romana. Los judíos justamente logran este objetivo de eliminar a Jesús, de sacarlo de su camino, entregándolo a los romanos. Eso lo acabamos de ver o de repasar ahora en lo que fueron los eventos de la Semana Mayor, de la llamada Semana Santa. La romanización, ¿qué era ese contexto que empezaba una vez llegaba el ejército romano a una nueva colonia, una nueva tierra? Entonces había una imposición. ¿Imposición de qué? De las leyes romanas. Se dictaban las leyes. Se imponía el idioma griego y con lo único que se era un tanto tolerante en ese contexto impositorio era con la religión. Se le permitía al pueblo que siguiera adorando sus religiones siempre y cuando también aceptasen la religión romana, es decir, los dioses romanos. Las instituciones políticas empezaban a organizarse, empezaba a desarrollarse en ejército, es decir, empezaba a reclutarse de los colonos más soldados, y algunos de ellos eran nombrados cobradores de impuestos para recaudar así entonces las ganancias para el imperio. Esto es todo el proceso de sometimiento de los pueblos, lo que se llamaba la romanización. Aquí tenemos entonces ahora lo que para los romanos era considerado ser un ciudadano romano o no ser un ciudadano romano. Al igual que los griegos, las mujeres tampoco eran consideradas como ciudadanas romanas. Los esclavos no tenían derechos de ser ciudadanos romanos, y los libertos pertenecían y tampoco tenían derechos como ciudadanos. Los ciudadanos romanos, ¿cuáles eran los privilegios de quienes sí eran ciudadanos romanos? Aquí estaban los dos grandes clases, los patricios y los plebeyos. Los patricios eran la corte, los senadores, los hombres que tenían dinero y que tenían influencia política. Y en los plebeyos pues están las agremiaciones campesinas, agrícolas, herreros, alfareros y demás estaban aquí. No pagaban impuesto por la tierra y tenían derechos políticos. Los derechos políticos era en la toma de decisiones. Cuando en la ciudad se reunía el Senado para tomar decisiones, muchos de estos hombres eran quienes pertenecían al Senado y podían tomar decisiones allí. Y si eran parte del ejército, son otros que pertenecían entonces a esta clase de derechos, especialmente los que estaban en los cargos de tribunos, en los cargos de centuriones, podían asistir a esas audiencias y tomar decisiones en lo que se iba a hacer.
Sin embargo, la última palabra, el último designio lo tenía ¿quién? El César. Eso era. Era quien decidía finalmente qué se hacía. Los esclavos, entonces aquí tenemos las características. Las mujeres, como ven, dependían del padre, y eso cuando era en calidad de hija, y cuando ya salían del hogar y se casaban o eran dadas en casamiento, ahora estaban sometidas al marido. Se dedicaban a organizar, coser, tejer, actividades menores, y podían poseer bienes. Acudían a la escuela y no vivían en el gineceo, es decir, no podían llevar una vida académica allí. Al igual que los griegos, era un patriarcado, el pater familias, estaba liderado por el padre de familia, y este era entonces el que dictaba todo el quehacer de la familia, era el que imponía su voluntad. Ahí sí, como escuchamos la célebre frase, aquí se hace lo que yo diga. Eso ocurría entonces en una familia romana. El padre era el que dictaba qué se debía hacer y nadie podía contrariarlo. Todos tenían que someterse a él. Y él era el que tenía entonces los poderes. Poder sobre la propiedad, decidir qué vende, qué compra. Poder potestad sobre los esclavos. Si decidía regalar un esclavo, pues el esclavo tenía que dictaminar a la voluntad de su amo. Si decidía llevarlo al Coliseo romano para que fuera sacrificado, pues esa era la voluntad de su amo y tenía que cumplirse, no se podía. Si no se cumplía, entonces pues obviamente el castigo era la pena de muerte. Tenía el patronatus, esto es sobre los emancipados y clientes, eso es lo que se dice, decidía entonces con quién se podía comerciar y bajo qué condiciones comerciar. La patria potestad de los hijos, es decir, podía dictaminar cuándo un hijo dejaba de ser su hijo, es decir, como lo que hoy se conoce como desheredar a un hijo, pero allí tenía implicaciones mayores. Esos son todos y los elementos que tenemos allí. Y el mando sobre la esposa. Entonces ahí tenemos el patronatus. Los derechos del padre de familia y los deberes del padre de familia. Todo eso es lo que podía hacer un padre de familia por tener esas potestades. Y aquí entonces son los deberes que él tenía. Como ven, tiene más derechos que deberes. Los otros miembros, entonces, estaban los hijos, que se les conocían como los liberi, y que eran los hijos del matrimonio. Eso dicta que el patriarca podría tener hijos fuera del matrimonio o podría tener concubinas, como les llamamos hoy en día. Estaban los servi, que eran los esclavos, que formaban parte del patrimonio familiar, o sea, eran propiedad de la familia, y cuando daba la herencia a los hijos, pues también entregaba los esclavos para que siguieran a cargo de los hijos, o para que estos sirviesen ahora a sus hijos. La esposa, la uxor, era la madre y tenía la función principal de ser quien dominaba la casa. Era la encargada de todo lo que ocurría en la casa. Si algo estaba mal, era a causa de la figura de la madre. Tenía la autoridad moral sobre los hijos para educarlos, así que era la encargada de encaminarlos por el buen camino, por las buenas actividades, y de lo contrario, si no lo hacía, pues el padre le quitaba esa potestad, le quitaba a los hijos, y también podía, como era dueño de ella, tenía patronato sobre ella, entonces también podía determinar un castigo o hasta la pena de muerte. Comparte la dignidad que tiene su marido en la vida pública. Lo acompañaba a los servicios, si era un influyente de la sociedad, ella podía acompañarlo y estar en todas esas reuniones. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre Grecia y Roma? Aquí vemos este comparativo. Grecia se desarrolla en la península balcánica,
mientras Roma se desarrolla, ese eje neutral se desarrolla allí en la península itálica. Ahí están los elementos. Los griegos empezaron en el 3000 a.C., mientras que los romanos inician en el 117 a.C. Es decir, que los romanos preceden, están después de los griegos. Son quienes heredan. En el conocimiento, los griegos usaron el idioma griego. Aquí vemos las letras del alfabeto griego que son mencionadas en la Biblia, el alfa y la omega. Jesús hizo referencia con ello a decir que Él era el principio y el fin de todas las cosas. Estaba haciendo una referencia al idioma griego para que fuese entendido. En el idioma latín, entonces aquí tenemos las aproximaciones también a nuestras letras. En la primera letra, entonces estas son las que perduran también durante la Edad Media y que todavía sigue siendo el idioma oficial del Vaticano. Entonces ahí están. ¿Y qué otros elementos tenemos? Tenemos aquí las mitologías. Entonces los griegos tenían unos dioses encabezados por Zeus, que era el gobernante poderoso del Olimpo, y la mitología romana entonces tenían los mismos dioses pero con nombres diferentes. Zeus para un romano era Júpiter, el gran dios que gobernaba Roma, que también tenía los poderes del rayo, por eso pueden identificarse, y así sucesivamente cada uno tenía su equivalente en la otra cultura. Y aquí tenemos entonces lo que eran los griegos diferente de los romanos y lo que los romanos eran muy diferentes de los griegos, pero aquí en el centro está lo que sí compartían todos estos. ¿Qué compartían? Los romanos tenían relatos de estilo griego. ¿Por qué? Porque aunque los romanos conquistaron los griegos lograron, a través de este proceso de la escritura, de la cultura, del pensamiento, de la filosofía, permear el imperio. Y Roma nunca logró desarrollar por decirlo de esa manera, su sapiencia frente a Grecia. La sapiencia griega predominó sobre los romanos, extendiéndose en el mundo occidental hasta nuestros días. Hoy todavía no hablamos de una sapiencia romana que influya en Occidente, sino de los griegos. Los mayores filósofos de la antigüedad reconocemos que son griegos. Los aportes más grandes en el campo del conocimiento están en Grecia. Entonces, esto fue la conquista de los griegos sobre los romanos. Se dejaron colonizar de manera militar, pero sin embargo de manera intelectual nunca fueron conquistados. Tenían dioses como lo vimos en la anterior presentación, con virtudes similares, pero con algunos poderes diferentes. En la literatura, los romanos adaptaron su estilo a la forma griega usando el latín. Los romanos tenían modelos griegos del teatro para poesía épica y lira. Y aquí tenemos entonces algunos elementos que usted puede revisar de las diferencias. Estos son entonces los aspectos del mundo inicial, del mundo grecolatino, ese mundo donde empieza a desarrollarse la cultura griega, y que es importante que ustedes repasen, que ustedes puedan estar revisando estos contenidos, porque en el examen, este periodo sí tendremos examen, así que entonces estaremos haciéndoles preguntas acerca de este elemento. ¿Preguntas, inquietudes? Bien, recordarles
el video se subirá más tarde a la plataforma. Recuerden a los compañeros que no han estado presentes en la clase que podrán verlos, invítenlos en lo posible para que se vinculen a la siguiente clase el próximo lunes y podamos compartir parte de la siguiente temática. Recuerden que hay actividades por realizar allí en Classroom, que ustedes tienen que ver un video y tienen que enviar entonces el análisis de ese video que queremos que ustedes puedan aprender. Ese video justamente es un repaso de lo que son el desarrollo de las polis en la antigüedad, y especialmente queremos que hagan énfasis en las que son del contexto grecolatino. Ustedes puedan tomar nota muy específica, aunque allí se nos está pidiendo que haga un contraste de las 10 grandes ciudades, enfatice las que tienen que ver con el mundo griego, con el mundo romano, que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento. Así que usted podrá desarrollar esta actividad, aquí dice que 14 de los estudiantes ya están inscritos, pero que ninguno ha entregado, puesto que todavía no la han hecho. Tienen 8 días a partir de hoy para realizar la actividad y enviarla. Una vez usted me la cargue allí en las herramientas, recuerde que aquí usted en este sector tendrá, aquí le va a aparecer más o menos similar así la actividad, pero aquí le va a aparecer una pantallita donde dice cargar y enviar al profesor, y aparecerá algo así que hacer comentarios y demás. Entonces esos son los elementos. Recuérdelo muy presente, es para que usted pueda entonces desarrollar esa actividad. Y dentro de 8 días compartiremos la siguiente clase y les enviaré otro documento entonces ya para que podamos estar allí. Recuerde bajar la presentación que utilizamos hoy y repásela, revísela, y si tiene preguntas entonces escríbalas y téngalas presentes para que al inicio de la próxima clase podamos hacerla. ¿Listo? Les agradezco mucho haberles visto. Y recomendaciones para la próxima clase: recuerden, peínense, arréglense bien, no lleguen en pijama, no lleguen a dormir, y si no quieren que aparezcan sus muecas, pues apaguen las cámaras. Recuerden que todo lo que está en la pantalla se sube, se graba y subirá al internet. Un feliz día, el Señor les bendiga. Les invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Querido y amado Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones. Oramos por este grupo de jóvenes y por los demás chicos de nuestro colegio, para que tú les ayudes, les acompañes en este nuevo proceso de educación virtual, que podamos ser diligentes, cumplir con nuestras actividades, con nuestros deberes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, un gusto haberles visto y estaremos dentro de 8 días en contacto con ustedes. El Señor les bendiga.